Muy buenos días, apreciados estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. Este video es para proporcionarles una información muy importante y una reflexión en torno a la contaminación acústica o contaminación sonora. Quiero iniciar con una frase de Leonardo da Vinci que dice lo siguiente: nada favorece la autoridad tanto como el silencio. Muchas veces nosotros inmersos en una ciudad caótica, ruidosa, no tenemos en cuenta lo importante que es proporcionarnos espacios en los cuales el silencio sea el que reine. A veces estamos como tan invadidos de tantas fuentes ruidosas a nuestro alrededor que no apreciamos el valor del silencio ni lo importante que es el silencio, por ejemplo, cuando se habla de un espacio de aprendizaje como son nuestras aulas e incluso en este momento de contingencia nuestras aulas virtuales. Voy a hablarles de la contaminación acústica y quiero empezar con hacer una serie de definiciones. Lo primero que quiero decirles es que la contaminación acústica ha sido muy importante y está en debate últimamente con la Organización Mundial de la Salud, puesto que ellos se han dado cuenta que estar expuestos a unos niveles de ruido muy altos es mucho más perjudicial que cualquier otro tipo de contaminación, aunque nos parezca increíble, ¿no? Si bien es cierto que el ruido no se acumula, afecta de manera notable la calidad de vida de todas las especies que habitamos en el planeta. Cuando hablamos de contaminación acústica o contaminación sonora, estamos hablando del exceso de ruido que altera las condiciones normales de un ambiente determinado. Ese ruido se debe medir en unos niveles de intensidad sonora. En ese orden de ideas, hay una unidad de medida que se utiliza para poder cuantificar la cantidad de ruido a la que estamos expuestos, y esa cantidad de ruido está muy relacionada con una unidad que se llaman los decibelios o decibeles, que tal vez ustedes en algún momento los han escuchado. 70 decibeles está considerado como el límite superior deseable. Sin embargo, para una excelente comunicación se debe requerir máximo un número de 55 decibeles para poder entablar una conversación o una comunicación asertiva. En esta gráfica les quiero mostrar cuántos decibeles se producen en diferentes situaciones cotidianas. Por ejemplo, el ruido de campo, el 10 decibeles, el ruido de una biblioteca, las personas que están allí, 20 decibeles, una conversación, 40 decibeles, una aglomeración de personas, entre 50 y 60 decibeles, el sonido que produce nuestra aspiradora, 70 decibeles, un tren al pasar, 80 decibeles, el tráfico de la ciudad, aproximadamente 90 decibeles, una perforadora eléctrica, 100 decibeles, un concierto, 110, un motor de un avión en marcha, 120 decibeles, que ya son límites extremos, el sonido de un avión despegando, 130 decibeles, y esto que le llamamos el umbral del dolor es la capacidad máxima que nosotros tenemos y que al sobrepasarse se puede producir un daño crónico a nivel de nuestro oído, que son 140 decibeles. ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido que se asocian, por ejemplo, a nuestras ciudades? Las actividades humanas, ¿sí? Actividades humanas tales como el transporte, la construcción de edificios, obras públicas, las industrias, son los principales focos de contaminación acústica. En nuestros hogares, el ruido excesivo de la música, varios aparatos funcionando de manera simultánea, los gritos que a veces parecen haberse convertido en nuestro medio de comunicación, y resulta que el estar expuestos durante mucho tiempo a eso nos genera un daño muy fuerte. Vamos a hablar un poco en este momento de los efectos a nivel fisiológico y a nivel psicológico que produce estar expuestos a unos niveles de ruido muy altos. Les decía que más de 70 decibeles es el límite superior deseable. ¿Qué ocurre cuando nos exponemos a estos niveles?
Pueden producirse procesos físicos tales como la dilatación de las pupilas, el parpadeo acelerado, estar en constante taquicardia, eso quiere decir que nuestro ritmo cardíaco asciende, nuestra presión arterial aumenta, se puede producir dolor de cabeza desde leve hasta conducir a una migraña y a un estado mucho más crónico. Problemas a nivel emocional, el estrés, que ya voy a hablarles de los efectos del estrés. Los animales y los ecosistemas también se ven muy afectados por el ruido. Nuestros ecosistemas son absolutamente sensibles a cualquier tipo de ruido que se pueda generar. Cuando nosotros estamos en un espacio ambiental, en un espacio, un ecosistema, los animales perciben, muchas veces tienen el sistema auditivo mucho más desarrollado que el nuestro, así que un ruido que para nosotros es normal, para ellos puede ser algo demasiado fuerte, alejándolos de sus ecosistemas, evitando que se reproduzcan, alejando a sus presas naturales. Por ejemplo, las aves se ven muy afectadas con los ruidos de las ciudades, tanto así que aves migratorias se desestabilizan en el momento en que están emprendiendo sus migraciones y pueden verse muy desestabilizadas por el tema del ruido. Eso es algo demasiado fuerte. Efectos emocionales, como les decía ahorita, el estrés, la irritabilidad, problemas incluso en el equilibrio. Evitar el ruido prolongado es algo que nos compete a todos nosotros. A veces estamos expuestos a unos efectos del estrés y el estrés produce algunos síntomas como la irritabilidad, el insomnio. Como les decía ahorita, aumenta el ritmo cardíaco por la producción de diferentes sustancias químicas que nuestro sistema nervioso empieza a producir, como la adrenalina, la noradrenalina, padecimientos digestivos, irritación del colon, por ejemplo, por el padecimiento del estrés, dolor de cabeza, tensión muscular, el sobrepeso, la misma obesidad, son algunas de los efectos. Finalmente, quiero darles unos consejos para reducir los niveles de contaminación sonora, pero sobre todo quiero hacer una recomendación y es en el momento de nuestras clases virtuales. Desactivemos nuestros micrófonos. Es un acto de cultura, de hecho, aprender a escuchar al otro, tener la paz de escuchar solamente a la persona que nos quiere dar una explicación. Es algo que nosotros tenemos que hacer por voluntad, nadie nos lo tiene que estar recordando. Luego de eso, escuchar. Escuchar es uno de los ejercicios más bonitos que los seres humanos podemos tener. Es el único mecanismo que nos permite realmente acercarnos a una memoria adecuada, aprender, tener una atención en el momento en que nos están dando una clase. Entonces quiero aprovechar este momento para darles esta recomendación, porque muchas veces nuestras clases se van en estarles pidiendo a ustedes constantemente que desactiven los micrófonos. Ustedes se van a dar cuenta, como en una clase donde hay silencio, pues realmente uno termina aprendiendo muchas cosas y sorprendiéndose de todo eso que los profesores nos quieren transmitir. Otras recomendaciones que les quiero hacer son evitar el uso excesivo de los audífonos y sobre todo subirles demasiado cuando estamos escuchando música. Tratar de estar en espacios donde tengamos tranquilidad en el momento de nuestras clases. Evitar ruidos extremos como taladros, sierras, si es así porque hay una construcción, utilizar tapones en los oídos, no exponer a los niños a ruidos excesivos de las fiestas ni de gritos porque pues esto suele ser muy perturbador para ellos y realizar y escuchar charlas informativas que nos generen mucha conciencia con respecto a este tipo de contaminación y la afectación que ella puede generar en nuestras vidas. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan interiorizado gran parte de esta información. Recuerden que esto es una campaña de prevención y mitigación de la contaminación acústica del Colegio República de Estados Unidos de América. Muchísimas gracias por su atención.